Protestas contra la guerra de Vietnam. Las protestas contra la guerra de Vietnam fueron una serie de movimientos y manifestaciones civiles ocurridas en diversos países alrededor del mundo, destacando sobre todo los Estados Unidos, durante la guerra de Vietnam. Las protestas comenzaron en 1963 y se extendieron a gran velocidad por todo el país. El movimiento vio la participación de estudiantes, madres de soldados, afroamericanos, hippies, educadores, religiosos, académicos, periodistas, abogados, médicos, militares, veteranos y en general a todas las facciones de la sociedad estadounidense de la época. Las oposiciones fueron desde grandes manifestaciones pacíficas, destacando el 24 de abril del 71, cuando más de 500,000 personas marcharon pacíficamente en Washington, D.C. contra la guerra, y violentos disturbios callejeros. Esto quiere decir que las manifestaciones pudieron haber sido desde muy pacíficas hasta muy violentas, dependiendo del momento y la tensión que se encontraba en ese momento. Estos años de lucha y demanda social, los movimientos por los derechos civiles y las protestas antibelicistas confluyeron y unieron fuerzas. Vieron el nacimiento de una contracultura que ponía en cuestión el modo de vida americano. Estos grupos también incitaban a la gente a dejar de trabajar en las industrias bélicas, a abandonar el consumismo y, en consecuencia, el modo en que las personas estructuraban su vida. Protestas de 1966. En febrero de 1966, cerca de 100 veteranos de guerra intentaron entrar en la Casa Blanca para devolver personalmente al presidente sus condecoraciones de guerra, pero fueron expulsados. El 26 de marzo tuvieron lugar manifestaciones por todo Estados Unidos y varias ciudades en el resto del mundo. La manifestación que marchó por Nueva York y consiguió reunir más de 20,000 personas. Las huelgas, protestas y sentadas se extendieron por muchas universidades durante todo el año, destacando sobre todo en California. Protestas de 1967. El 14 de enero de 1967, entre 20,000 y 30,000 personas protagonizaron la célebre Human Be-In en el Golden Gate Park en la ciudad de San Francisco, cerca del barrio Haight-Ashbury, que se había convertido en el centro de la actividad hippie. En febrero, 2,500 miembros de la organización Women's Strike for Peace marcharon al Pentágono y solicitaron una entrevista con el secretario de Defensa, M.C. Namara, quien les negó la reunión. El 25 de marzo de 1967, el abanderado de los derechos civiles Martin Luther King protagonizó una marcha contra la guerra de la ciudad de Chicago, a la que acudieron 5,000 personas. Protestas de 1968. El 15 de enero de 1968, más de 5,000 mujeres se reunieron en el D.C. para exigir la retirada de tropas, siendo la primera protesta de la guerra exclusivamente femenina. 3 días después, en una conferencia que se estaba celebrando en la Casa Blanca sobre delincuencia juvenil, uno de los asistentes, el cantante y actor Eartha Kitt, interpretó a la primera dama Lady Bird Johnson por la generación de jóvenes que estaban perdiendo la vida en Vietnam. Richard Nixon se convirtió en presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1969, con lo que se esperaba en un primer momento un giro respecto a lo político llevado por su predecesor. A pesar del cambio presidencial, las protestas no se detuvieron y en marzo se produjo el primer incidente de importancia, cuando un grupo de estudiantes en Buffalo invadió una obra en construcción. El 15 de octubre de 1969 tuvieron lugar miles de manifestantes para pedir la retirada de las tropas a lo largo de todo el país. Millones de ciudadanos estadounidenses pidieron el día libre en su trabajo para participar en manifestaciones locales repartidas por toda la nación. Estados Unidos en 1970 con incursiones en Camboya y Laos en el marco de la guerra de Vietnam. En respuesta a estos sucesos se organizaron nuevas oleadas de protestas. En una de estas protestas celebrada en la Universidad Estatal de Kent en el estado de Ohio, la Guardia Nacional irrumpió y comenzó a disparar a los manifestantes allí reunidos. Protestas entre 1971 y 1975. El 23 de abril de 1971, varios grupos de veteranos de Vietnam arrojaron más de 700 medallas por las escaleras del Capitolio. El 24, al día siguiente, las organizaciones pacifistas anunciaron que más de 500,000 personas se habían manifestado en Washington, siendo la mayor manifestación desde noviembre de 1969.
El 20 de enero de 1973, miles de manifestantes marcharon por Washington ante la toma de posesión de Nixon tras su reelección y contra lo que consideraban bombardeos indiscriminados por el lanzamiento en diciembre de más de 36,000 toneladas de bombas en Vietnam. El 6 de julio, 4 monjas se detuvieron frente a la Casa Blanca, se arrodillaron y comenzaron a orar como forma de protesta. Este gesto marcaría un precedente y pronto se convirtió en una forma habitual de resistencia. Por estas acciones fueron detenidos 158 manifestantes.